El poder del silencio. ¿Sabías que en el silencio también hay poder? Jesús guardó silencio frente a Pilato, frente a Herodes y frente a los sacerdotes, no porque no tuviera que decir, sino porque sabía cuándo callar y cuándo hablar. A veces Dios pelea nuestras batallas mientras nosotros aprendemos a guardar silencio y confiar en Él. Eclesiastés 3:7 nos dice, hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Por lo cual te digo hoy, antes de responder desde el enojo o la desesperación, haz silencio, escucha la voz de Dios y deja que Él actúe. Seguro, sus decisiones serán mejor que las tuyas. Dios te bendice. Amén.